bien, estamos ahora con el politólogo Carlos Meléndez, cuya presencia en Lima estamos aprovechando. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Además, ha publicado un artículo en la revista Poder sobre el tema de estas revueltas que hay, digamos, estas movilizaciones en el Perú, comparándolas un poco con el resto del mundo. ¿Cómo ves este tema, esta movilización que hubo contra el Estado, contra la decisión del Congreso, ¿no? Contra la famosa repartija? Claro. A mí me parece que es un tipo de movilización completamente diferente al que hay contra la ley de servicio civil, contra la reforma de salud, etcétera. ¿Cómo ves tú el tema? Sí, lo que hemos visto en los 2 primeros años del gobierno de Humala han sido movilizaciones del elector de la primera vuelta, por decirlo de un modo, ¿no? Del elector de los sectores rurales, de los conflictos sociales, del elector sindicalizado, del elector que pertenece a las federaciones médicas, el que había prometido esta gran transformación. Es decir, ya teníamos un país fragmentado, pero que se movilizaba en algunos sectores. Lo que tenemos ahora, lo que ha pasado en las últimas semanas, es la movilización del elector de la segunda vuelta. Es decir, del elector, del garante de la democracia, de este elector que es sensible a los temas institucionales, que sabe la importancia del equilibrio de poderes y que espera que los partidos políticos cumplan su función de representación. Ese es el elector que se ha movilizado de una manera indignada en las últimas semanas. Ahora, es distinta a las movilizaciones que vemos en otros países, como en Brasil, como en Chile. La diferencia es de magnitud, sobre todo. Tú, porque tienes clases medias, lo que hemos visto tanto en Brasil como en Chile, son clases medias que le reclaman al Estado. Son clases medias que además su movilización social se la deben al Estado. Nuestra clase media, y ese es el argumento del artículo de Poder, es una clase media distinta a la de América Latina. Es la clase media más informal. Por lo tanto, es una clase media que ha emergido dándole de espaldas al Estado. Es una clase media que no tributa, es una clase media que no tiene seguro social de parte del Estado. Es una clase media que cuando tiene más ingresos, en vez de acudir a los servicios del Estado, más bien acude a los servicios privatizados, ¿no? A escuelas privadas, a servicios de salud privados. Entonces es una clase media que propone una salida individualista. No es esta clase media masiva que sale a las calles en Brasil y en Chile, ¿no? Bueno, pero esa clase media emergente que tú estás describiendo, es cierto ese fenómeno en relación a la educación, ¿no? Porque efectivamente la educación privada, la matrícula en la educación privada se ha expandido mucho en comparación a la matrícula de la educación pública. Pero no es cierto en relación a salud. El SIS se ha expandido mucho. Los hospitales de la solidaridad tienen que es un régimen mixto, ¿no? Es un régimen mixto, pero ahora resulta que el propio SIS ha hecho un convenio con CISOL, con los hospitales de la solidaridad, para que la gente de SIS se atienda también en los hospitales de la solidaridad sin pagar. Entonces, y en el medio rural el SIS ha crecido del 20 a 60, 70%. Es decir, ha habido una expansión del sector público en lo que se refiere a salud. En educación ha habido una contracción. Exacto, ¿no? Pero yo me refiero a la clase media que accede a los recursos del Estado. Es decir, es una sí, pero la expansión ha sido básicamente en los sectores bajos, ¿no? Que está bien, pero la clase media es una clase media que ha crecido de espaldas al Estado. Es una clase media que no tributa. Tú tienes en Brasil el 35% del PBI proviene de la recaudación tributaria. En el Perú es 15%. Pero aquí falta un poco lo que Marx llamaría conciencia de clase, ¿no? Porque en realidad esta clase media emergente es informal por el costo tan grande de la formalidad en el Perú. Digamos, las leyes laborales acá son mucho más costosas que en Chile. Claro. Entonces, la rigidez laboral es muy grande. Entonces, pedirle a un microempresario que ponga en planilla a su gente, no lo va a hacer. Obviamente. ¿No? Y el IGB pues es 18%. Pero entonces los que salen a protestar, porque ese día de la movilización, el día lunes pasado, tú tenías a 1/3 de Plaza San Martín, gente que había movilizado, gente de clase media, universitarios privados, pero al costado tenías en Girón de la Unión y el comercio seguía como cualquier otro día, ¿no? Es por eso que, el tema llega a tener impacto, más que todo por la debilidad del gobierno. Es un gobierno tan débil que una movilización relativamente pequeña, con justa razón, llega a poner en duda una coalición política, a generar esta crisis política, más que por la fuerza propia del movimiento, por la debilidad de un gobierno y sus coaliciones políticas. Ahora,
la revuelta contra la repartija fue una revuelta generalizada de los sectores medios y altos, ¿no? Porque todos los medios, en mi programa todos los días yo habría diciendo cómo es posible, no se puede aceptar esta situación. Casi todos los medios y al final estos estudiantes que salieron, ¿no? Entonces, pero era un fenómeno efectivamente de los sectores medios y altos, porque en una encuesta de apoyo el 60% de la población no tenía idea de que existía este problema, no sabía. La clase media informal no está mirando ese lado de la política, ¿no? Así es. Ahora, es un reclamo por, digamos, ha sido una revuelta por la calidad, por la meritocracia. No es posible que se nombre a personas que no están capacitadas. Y también contra la repartija misma, ¿no? Es decir, contra la apropiación privada por parte de un partido, de un tribunal que debe ser para todos. Entonces, en ese sentido me parece que es completamente diferente esa movilización a la movilización de los que están oponiéndose a la ley de servicio civil, porque están tratando más bien de defender un statu quo antimeritocrático, etcétera, ¿no? Por eso el reto de la movilización del 27 de julio. Es posible articular una plataforma de lucha que vaya desde los sectores institucionalizados hasta los sectores sindicalizados. Es el reto de esta gran movilización. Es lo que va a distinguir a la movilización peruana de las primaveras que hemos visto en otros países. La movilización del 27 es una movilización básicamente reaccionaria, ¿no? De gentes que se oponen a cambiar el sistema, a mejorarlo, a introducir meritocracia. Por eso, y es completamente diferente a la otra movilización contra la repartija, que es todo lo contrario, es una movilización por la meritocracia, por la calidad del Estado. Pero justamente hay gente que ha aprovechado la movilización de la repartija, en contra de la repartija, para tocar temas como asamblea constituyente, como plebiscitos. Quieren juntar todo. Exactamente. Ahora, esta movilización de la repartija va a quedar en la historia como la primera movilización en el Perú por la calidad de la democracia. Así es. Hemos tenido, y del Estado. Hemos tenido movilizaciones eso me refería. De apertura política. Esta es una movilización en que tú dices, y no solamente es la calidad de los miembros, ¿no? Es la injerencia que quiso tener finalmente el gobierno en controlar la Defensoría del Pueblo, en controlar el Tribunal Constitucional y otros organismos que deberían ser autónomos. Esto va a quedar en la historia como la primera movilización por la calidad de la democracia en un país. Efectivamente. Eso es lo que estaba... rápidamente, 28 de julio, ¿qué debería decir el presidente? Debería aprovechar para... Estamos en una economía que se desacelera, hay un descrédito del Congreso, la propia popularidad presidencial. Digamos, hay una circunstancia que estos grupos precisamente de izquierda estarían aprovechando para tratar de generar movilizaciones, juntar todas las movilizaciones y buscar finalmente una situación de asamblea constituyente y todo. ¿Qué debería hacer el presidente? Es difícil ponerse en los zapatos del presidente, pero hace falta shocks de reactiven la confianza del ciudadano, me parece, en tres temas. El tema de la seguridad. Sí, la seguridad pública es un tema que está en la boca de la gente todos los días. No basta con subir el sueldo de los policías, hay que hacer reformas que sean interinstitucionales. No basta con cambiar de ministro o hacer pequeñas leyes que el gobierno llama reformas, sino hacer más algo interinstitucional. Eso, el segundo tema es la redistribución social. Requerimos todavía avanzar hacia la meta que es llegar al 15% de reducción de la pobreza. Estamos a 23.8, nos falta mucho todavía. Y el cambio de ministra, vamos a ver si es que funciona. Y finalmente necesitamos un shock democrático. Hay muchas suspicacias frente a que ¿por qué? Porque la democracia importa para el crecimiento de la economía, para el funcionamiento del mercado, para generar certidumbre en vez de dudas. Necesitamos un shock que dé confianza, que el presidente diga yo respeto las reglas, pero que además se vea en la práctica eso, ¿no? Carlos Meléndez, muchas gracias por tu participación en la Hora N, siempre muy agudo, muy preciso. Vamos a... No, ya nos despedimos, ¿no es cierto? Vamos a una pausa, sí.